Una energía nueva abismal surge de mi interior, de mi alma, eterna, como si no fuera verdad que me despierto aquí. No me ves porque mi espíritu no lo puede percibir. Más fluyente de Instagram, más artístico como un pictogram. No verás ningún rostro bonito colgado en mi sitio. Reposto en la nación, la energía de mi corazón. Y ahora estalla en tu Facebook la potencia del tío Uruk. Seguro no es conveniente seguir lo que dice la gente, sobre todo cuando no compras colgado en este derroche Novartis Johnson. El dinero áureo de Gaddafi me había dado esperanza, tantas mujeres de la Universidad de Bagdad enseñando la convivencia. Y ahora que mis hermanos mueren en las aguas de Lampedusa, me dice mírate el Barça y enciende la tele en el momento de mujeres y hombres. 200.000 personas, no la trago señora Merkel. Son demasiados muertos, querido Hollande. Tu política de seguridad no pega con la realidad de la guerra del Mediterráneo. No es un hecho extraño si lo has hecho un gran daño a nuestros vecinos de Libia, Irán y Siria, y ahora cosas también a Irán. Pero ¿cómo no lo entiendes si arma Hezbollah, Wahhabita y Uchicapa y fomentas a la desigualdad en el resto del planeta? Tanto ataúdes en el mar de mi tierra gritan al cielo justicia eterna. Y ruego por el TTIP y por el TPP y por el BRICS también. Y para que los blancos se desconecten de 35 horas de tele cada día, cada semana. Para que se comparta con el hermano lo que desde el cielo ha recibido en sus manos. Y en el dolor y en el silencio me pregunto cómo es posible que mis hermanos americanos, que son tan amables y ven tanto su rollo, se dejen emborrachar por False Flag y el sionismo rothschildiano. Oye, que el urano iraniano no supera el 30% y que las milicias de Kiev no luchan contra ningún ruso, que el Venezuela no representa ninguna amenaza para la seguridad. Escucha esta voz que te habla de corazón a corazón. Sueño americano. Tienes que dormirte para creerlo. El optimismo de quien piensa que trabajando duro logrará su reposición se quiebra bajo la desigualdad creciente. Y el hecho es que tienes que luchar por las cosas del cielo. Por eso rompo el velo de Maya. En mi salmodiar elevo mi voz. Con los ojos del corazón leo los detalles de la realidad. Y no me podéis engañar. Podéis proponerme la New Silk Way, un back account que sea muy guay, modificar mi biología celular con un Wi-Fi. Pero os lo juro, no me habréis como queréis. No me habréis como queréis. Podéis arrastrarme en la calle hasta decir je suis Charlie, pero yo sé que no se toma el pelo a un profeta, ni se bombardea 20 años a un país, o hacer ver mis hermanos perseguidos y degollados, cuando está vuestra política extranjera que nos has engañado. Cuidado a 6500, pero más cuidado al dron de United Nations. Si uno ha muerto, asesinado, aterrorizado, recuerda si muere cada día bombardeado. Y ahora 9 millones de afganos y iraquenos que han sido. Me avergüenzo si pienso en la furia ciega que los han aniquilado. Estoy despierto y velo listo en todo momento para ayudar, aconsejar, alumbrar pedazos de ese contexto. Entrenado a la guerra espiritual y al dominio subliminal, y no me dejo escapar en la ocasión para derrumbar con un subidón las cosas que me hacen creer la realidad con la finción. Y si tengo que escuchar a alguien más que a mi conciencia, te diré que el Santo Padre y la Iglesia con toda su ciencia, mensaje incorruptible y verdades sempiternas, me acompañan en la guerra de cada día contra las tinieblas. Ayuno, Eucaristía, castidad de caridad, no Molotov RPG, Katyusha en 27 y crueldad. Avanzo, callando, tragando, sufriendo, pero nunca me derrumbo porque no pertenezco